La siguiente es una producción de JH Televisión. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos. Arrancamos una nueva edición de Las Cuatro Estaciones, ¿sí? El programa que por supuesto nos une semana a semana desde hace tantísimos años. Estamos estrenando decorado y estudios. De a poquito vamos a ir llenándolo. Ustedes saben, cuando estamos en casa nueva no siempre tenemos todos los muebles, pero este va a ser un poco parte de la escenografía que empezaremos a usar en esta nueva temporada, ya ha entrado el año por supuesto, de Las Cuatro Estaciones. En el programa del día de hoy vamos a tener una única protagonista de una de las historias muy poco contadas de la Argentina reciente. Todos, por supuesto, recuerdan lo que fue la Guerra de Malvinas y hay sobrados homenajes y reconocimientos a los excombatientes que participaron del conflicto bélico. Sin embargo, poco se habla en nuestra historia de las mujeres que participaron de la Guerra de Malvinas. Y nosotros vamos a estar precisamente en contacto con una de ellas, con Silvia Barrera, que es instrumentadora quirúrgica, que formó parte del hospital que se montó en el buque Almirante Irízar y que también, claro está, estuvo en la guerra y fue una de las 6 mujeres que participaron del conflicto bélico, contándonos ellas un poco su experiencia también de la guerra y hablando de esto, de por qué nos acordamos tanto de los hombres y nos olvidamos de que las mujeres también formaron parte, y muy valiosa por cierto, de la guerra. Así que la propuesta es escuchar a Silvia Barrera, con quien les garantizo tendremos la posibilidad de encontrar enormes historias de lo que fue aquel 1982. ¡Qué buena camioneta! El año pasado me quedé enamorado. Al remate, este año promete. Con el banco vamos a presentar una novedosa línea de créditos. Le estamos poniendo una onda al stand. Se pone en marcha la construcción colectiva más importante del agro argentino. Agroactiva, la muestra que vos armás, la muestra que vos amás. Del 26 al 29 de junio, Armstrong, Santa Fe. Desde el comienzo del ciclo productivo y durante todo su desarrollo, Agronomía Las Rosas acompaña a los productores agropecuarios, marcas líderes en agroquímicos, semillas y fertilizantes, asesoramiento técnico y estratégico. Agronomía Las Rosas, eficiencia para el productor. Cooperativa Agrícola-Ganadera Buquet Limitada, acopio, comercialización de cereales, venta de agroquímicos, combustibles, lubricantes, ACA Salud, Cobaeco Turismo, Agencia de Seguros La Segunda. Esté bien asesorado, tenga sus cosas en orden. Estudio 2000, impositivo y contable. Prodas, alta performance para el agro. Comercializamos toda la línea de semillas y agroquímicos. Representante de Dow AgroSciences. El mejor asesoramiento. Esperamos su visita en nuestro local comercial. Prodas, Avenida Dickinson 1449, Las Rosas. Y en esta edición de Las Cuatro Estaciones, tal cual lo habíamos prometido en la introducción, vamos a hablar con una protagonista. Ustedes saben que del conflicto de Malvinas se habla mucho y se les rinde merecidos homenajes a los excombatientes de la guerra, pero poco se habla y en consecuencia creo que también no hay un reconocimiento cabal para las mujeres que participaron de la guerra. Y la verdad que fueron muchas y tuvieron, por supuesto, una acción tan heroica y tan valiosa como la de los hombres. Una de estas personas es quien tenemos con nosotros conectados. Estamos hablando de Silvia Barrera, a quien aprovechamos para saludar y por supuesto agradecerle por este ratito. Silvia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por contar nuestra historia. Silvia, contanos qué estabas haciendo vos, por ejemplo, en el mes de junio de 1982. Yo trabajaba en el Hospital Militar Central, acá en Buenos Aires. Soy instrumentadora, era instructora de la Escuela de Instrumentadoras
en el hospital y estaba dando clase en la escuela. Formaba parte de 35 más o menos instrumentadoras que trabajábamos en el Hospital Militar Central. Pero de todas maneras vos eras civil en esa época, digo, no eras militar a pesar de trabajar en el Hospital Militar. Yo soy civil, sigo siendo civil. Nunca fui militar. En 1982 todavía no había mujeres, estaban en las distintas escuelas, así que no había mujeres militares todavía. ¿Y en el Hospital Militar cuánto hacía que trabajabas en aquel 1982? 2 años. 2 años. ¿En ese momento eras recién recibida cuando habías ingresado al Hospital Militar? Yo ingresé recién recibida con 19 años porque en aquellos años instrumentación quirúrgica era una carrera que se estudiaba 2 años y ahora se estudia 4. Y entonces yo terminé la secundaria a los 17 años y a los 19 entré a trabajar en el Hospital Militar Central. O sea que muy joven, con 21 años, aquí en 1982, ¿de qué manera nace la posibilidad de llegar a Malvinas? No había posibilidad de llegar a Malvinas porque al no haber mujeres militares todavía, la orden era de que iba todo el personal militar. Muy pocos voluntarios había en las islas a esa altura del conflicto, que era la gente de vialidad, la gente del correo, los periodistas de TELAM, los de ATC, que eran todos agentes civiles como nosotros. Así que no había posibilidad de ir a Malvinas. Bien. ¿Y cómo es que surge el hecho de que vos llegues a Malvinas? Viene un mensaje militar pidiendo instrumentadoras quirúrgicas específicamente, porque enfermeros tenían los enfermeros hombres. Y entonces se arreglaban perfectamente con los enfermeros hombres de las 3 Fuerzas Armadas. El tema que en aquellos años en las escuelas de enfermería no se rotaba por el quirófano. Entonces esos enfermeros muy bien preparados para cumplir toda la parte de curar a los pacientes y la parte militar, que era el trabajar en un puesto de socorro, estaba muy bien hecha, pero no tenían la preparación para trabajar dentro de un quirófano. Entonces un médico tenía que instrumentar las cirugías en el Hospital Militar de Puerto Argentino, y ese médico, que tendría que haber estado descansando para después seguir trabajando o haciendo guardia o atendiendo a otros enfermos, tenía que estar instrumentando. Entonces vino el pedido de instrumentadoras quirúrgicas. Y las instrumentadoras quirúrgicas éramos todas civiles. Bien. Por eso nos tuvimos que ofrecer como voluntarias. ¿Y dudaste en ese momento cuando vino el pedido? Porque en definitiva era ir a la guerra. No dudamos. Nosotras, como dije antes, había 35 instrumentadas en el Hospital Central. Cuando vino el mensaje militar y se preguntó quiénes querían ir a Malvinas, hubo muchas que se ofrecieron. Cuando dijeron que había que salir al otro día a las 4 de la mañana y no había posibilidad, había que tomar la decisión en ese momento sí o sí, así que quedamos nosotras 5. Que trabajaban todas allí en el hospital. La otra instrumentadora que falta, nosotras somos 6, es del Hospital Militar de Campo de Mayo. Perfecto. A ver, fue una decisión tomada con la inmediatez que requería la urgencia, como bien decías vos, tener que viajar al día siguiente, es decir, en cuestión de horas. ¿Cómo es porque vos tenías familia en ese momento, cómo es el decirle mañana mismo parto para las Malvinas? Bueno, nosotras venimos
De las 6, 3 venimos de familia militar. Entonces, siendo criadas en un ámbito militar, trabajando en el hospital militar, perteneciendo a la sanidad militar, era natural ofrecernos como voluntarias. Tomar la decisión en ese momento fue algo que había que decidir. Muchas nos lo habíamos hecho el 2 de abril, cuando dijeron que no iba a haber personal que no sea militar. Ya habíamos perdido las esperanzas, y cuando vino esta oportunidad nos fuimos. Viajan, ¿qué día específicamente viajaste? Nosotros viajamos el 7 de junio. El 7 de junio. ¿Y salen desde Buenos Aires? Desde Aeroparque a Río Gallegos. ¿Y de allí? De allí llegamos a Río Gallegos. El mensaje militar había sido Puerto Argentino, Hospital Militar Central. La respuesta fue Hospital Militar Central a Hospital de Puerto Argentino, y se olvidaron que nosotros, los aviones llegaban hasta Río Gallegos. Entonces, cuando llegamos a Río Gallegos nos encontramos con que nadie nos estaba esperando, nadie sabía para qué íbamos. Las primeras mujeres vestidas de verde que vieron los hombres. Entonces llegamos ahí, y después de estar unas horas ahí buscando a ver qué íbamos a hacer solas en Río Gallegos, encontramos un médico, fuimos al hospital de Río Gallegos. Ahí se constató que íbamos a Puerto Argentino, y nos llevaron a un lugar que se llama Punta Quilla, que hay unos galpones de la aeronáutica, y ahí nos vino a buscar el helicóptero del buque Almirante Irizar. Y de allí van hasta el Almirante Irizar. Y el helicóptero nos lleva al buque. Lo lleva al buque. ¿El buque específicamente, qué tan lejos de Malvinas estaba? El buque no estaba cerca, ahí en ese momento, cerca de Río Gallegos. Nos viene a buscar, y después tuvimos que viajar hacia Puerto Argentino, donde se ancló en la bahía frente a Puerto Argentino, que sería aproximadamente, no sé, una cuadra de distancia. Está. O sea que el lugar de trabajo tuyo fue allí en el buque Almirante Irizar. Por cuestiones de género, por cuestiones de improvisación en cuanto a lo que es la reglamentación durante un conflicto, vino un día casi entero discutiendo, las bajamos, no las bajamos, y siendo las únicas mujeres, se decidió que nos quedáramos a trabajar en el buque Almirante Irizar, que estaba preparado como buque hospital con quirófano, terapia. Pero, a ver, estaba preparado como buque hospital, pero al estar en el mar, no era el lugar más placentero, si vale el término, para trabajar. Digo, se movía como se mueve cualquier buque en el mar. Los primeros días no. A lo largo de los días el mar comenzó a embravecerse, y bueno, y ahí sí empezó a moverse feo. ¿Y con qué cuadro te encontraste cuando empezaron a llegar los soldados? ¿Qué eran las problemáticas más cercanas que tenías? Bueno, en principio empezaron a llegar los soldados que ya habían sido atendidos en el hospital de Puerto Argentino. Entonces venían con su tarjeta colgada del cuello, que es una tarjeta donde se hace un triage. Esa tarjeta es internacional, venía marcado con lo que había sido el tratamiento que habían recibido en tierra.
qué cirugía, si se le había pasado sangre o no, morfina o no. Entonces nosotros ya teníamos un panorama de a qué lugar del buque iba ese soldado que venía ya atendido. El problema fue que como lo traían en un principio los helicópteros desde Puerto Argentino hasta el buque, porque la distancia es muy corta pero muy larga para la actividad que teníamos que hacer. Entonces, en principio los helicópteros venían trayendo los heridos, esos heridos ya operados en Puerto Argentino venían y los ubicábamos en las distintas cubiertas donde estaban las salas de internación de acuerdo a la complejidad de cada uno. Pasados los días, los helicópteros no pudieron salir porque el mar empezó a embravecerse, el barco se movía mucho, el tiempo empezó a descomponerse y nos empezaron a traer los heridos por un barquito de esos tipo pesqueros de Mar del Plata que estaba pintado de negro con una cruz roja y hacía las veces de ambulancia. Iba hasta el puerto, cargaba a los heridos, se acoplaba al lado del barco y por medio de esas redes que usan en los barcos y un gomón, cargaban 3 o 4 pacientes en un gomón y lo trasladábamos al buque Almirante Irizar. Ese manipuleo de esos pacientes que ya venían operados hacían que las heridas se les vuelvan a abrir. Entonces esos pacientes llegados a la cubierta del barco los teníamos que volver a revisar. Si la herida se había abierto o sangraba, se convertía en una urgencia y había que volverlo al quirófano. Después, pasado ese momento en que hacíamos esa evacuación, el hospital de Puerto Argentino, mientras tanto fueron pasando los días, nos fuimos acercando al 14 de junio, donde fueron los mayores combates en los alrededores. El hospital de Puerto Argentino empezó a colapsar y ya nos enviaban los pacientes, los soldados directamente desde el campo de batalla heridos. Entonces a esos los tuvimos que poner en la cubierta, sacarles la ropa, bañarlos a la intemperie, cepillarlos porque había algunos que hacía 30 días, 40 días que estaban en el medio de la nada. Y entonces una vez bañados, viendo en qué lugar tenían las heridas, se hacía nuevamente ese triage, se veía a qué lugar del barco iba el herido y se lo llevaba generalmente hacia el quirófano porque necesitaban alguna cirugía. Las heridas, obviamente, entiendo, mayormente eran heridas de bala con las que venían los soldados. La mayoría con esquirlas. El suelo de Malvinas es muy pedregoso, las balas, las esquirlas volaban por todos lados y esa misma piedra se convertía a veces en otra arma que los hería. Y ustedes, a ver, ¿eran 6 mujeres más los cirujanos que también estaban allí en el barco? Los cirujanos eran cirujanos de la Armada que iban destinados a Puerto Argentino y que nosotros nunca habíamos visto en nuestra vida, pues nosotras somos de ejército, así que nos tocó trabajar con cirujanos que nunca habíamos conocido. Y, a ver, en función de este recurso humano con el que había arriba del barco, ¿alcanzaba, fue suficiente? Porque evidentemente ustedes también tenían que descansar. ¿El tiempo alcanzaba o en algún momento también ustedes se vieron desbordados? Bueno, nosotros, el problema éramos nosotras 6, que mientras una hacía mientras una se instrumentaba, la otra tenía que hacer de enfermera circulante y las otras tenían que andar ayudando a los enfermeros a curar a los heridos en las cubiertas. Entonces nosotras realmente
junto con los cirujanos, perdimos la noción del tiempo y perdimos la noción si comimos, si dormimos, si nos bañamos. Todo eso no nos acordamos nada. Lo único que nos acordamos es qué paciente operamos, si operamos, qué cirugías hicimos, si nos acordamos. Nos acordamos nada de lo que es las cosas habituales de alguien, si se bañó, si no se bañó. Silvia, te propongo una pequeña pausa y seguimos hablando de esta historia tan apasionante, ¿te parece? Bárbaro. Estamos con Silvia Barrera, ella fue instrumentadora quirúrgica allí en Malvinas. En un ratito volvemos con más 4 estaciones. ¡Qué buena camioneta! El año pasado me quedé enamorado. Al remate, este año promete. Con el banco vamos a presentar una novedosa línea de créditos. Le estamos poniendo una onda al stand. Se pone en marcha la construcción colectiva más importante del agro argentino. Agroactiva, la muestra que vos armás, la muestra que vos amás. Del 26 al 29 de junio, Armstrong, Santa Fe. Desde el comienzo del ciclo productivo y durante todo su desarrollo, Agronomía Las Rosas acompaña a los productores agropecuarios, marcas líderes en agroquímicos, semillas y fertilizantes, asesoramiento técnico y estratégico. Agronomía Las Rosas, eficiencia para el productor. Cooperativa Agrícola-Ganadera Buquet Limitada, acopio, comercialización de cereales, venta de agroquímicos, combustibles, lubricantes, ACA Salud, Cobaeco Turismo, Agencia de Seguros La Segunda. Esté bien asesorado, tenga sus cosas en orden. Estudio 2000, impositivo y contable. Prodas, alta performance para el agro. Comercializamos toda la línea de semillas y agroquímicos. Representante de Dow AgroSciences. El mejor asesoramiento. Esperamos su visita en nuestro local comercial. Prodas, Avenida Dickinson 1449, Las Rosas. Y volvemos, no, lo habíamos prometido por supuesto en el cierre del bloque anterior, hablando con Silvia Barrera, contándonos de estas experiencias. Así como habían perdido la noción, Silvia, de si dormían, si comían y ese tipo de acciones básicas, la cantidad de heridos que atendieron, ¿recordás o también esa cuenta la perdieron en el fragor de la lucha? ¿Cuánto atendimos cada una? No sabemos, no nos acordamos. El barco estaba preparado para 250 camas y como había que sacar la mayor cantidad de heridos, porque nosotros llegamos el día 7 y nos agarra el 14, que fue el día del cese del fuego. Entonces, pasado el 14, nuestra preocupación era tratar de sacar la mayor cantidad de soldados argentinos para que no estén prisioneros porque nosotros desde el barco veíamos que los tenían a la intemperie, les habían sacado su ropa, entonces nos habíamos enterado que los tenían a la intemperie en calzoncillos y camisetas. Entonces nuestra preocupación era tratar de traer la mayor cantidad de argentinos a bordo del barco, y sobre esas 250 camas trajimos otros 120 más, así que cuando partimos de Puerto Argentino, después de haber estado 4 días, entre comillas, prisionero el barco, y los ingleses autorizaron
vuelta al continente cargamos 120 más, así que trajimos aproximadamente unos 370. Vos en algún momento contaste esto de que el mar se había embravecido. Ustedes en la comodidad de un quirófano deben tener todo muy prolijo los elementos. ¿Cómo es trabajar en un mar que se mueve con un barco que se mueve para todos lados con esta necesidad? Bueno, hubo un día que fue tremendo porque se movía casi a 45 grados, así que se nos caían las cosas. Nosotras mismas nos caíamos cuando estábamos curando a los pacientes, así que para hacer una cirugía nos atábamos con vendas de tela, el paciente, el cirujano, el ayudante, el anestesista, nosotras, y nos atábamos todos juntos para movernos al mismo tiempo y hacer la cirugía, tratando de que se nos caiga la menor cantidad de cosas. Cuando nuestros cirujanos excelentes de la Armada hicieron todo tipo de cirugías en esas condiciones, oftalmológicas y de neurocirugía, que son las que necesitan la mayor precisión posible y todas con éxito. Vos, los elementos que tenían alcanzaron, los insumos, los medicamentos, ¿eran los necesarios o tuvieron algún tipo de problemas? No, los elementos, el barco estaba muy bien preparado, con toda la última tecnología. Remontarse a aquellos años, nosotros en el Hospital Militar Central, que es un hospital siempre de avanzada, sin embargo no teníamos equipos descartables. Esos equipos descartables de papel los vimos recién en Malvinas. Para nosotros fue una primera vez para usar ese tipo de equipos, de camisolines, gorros, barbijos, cuando pasábamos de tela. Y allá el único problema que había era que había que... porque el barco tiene una cantidad de agua que teníamos que cuidar. A ver, por lo que vos estudiaste, por tu profesión, estabas preparada para trabajar con la atención permanente y con la tragedia de tener a un herido. Pero digo, una cosa es en un hospital y otra cosa es en el medio de un conflicto armado. ¿Esa preparación que vos habías tenido en tus estudios y en el desarrollo de esa corta experiencia te sirvió o también uno se ve desbordado por la situación a veces? La verdad que para nosotros fue una experiencia excelente dentro de lo que es nuestra actividad. Nosotras ahí aprendimos a manejarnos en un ámbito totalmente distinto al que trabajamos acá en el Hospital Militar. La instrumentadora recibe a su paciente semidormido y no tiene contacto con el paciente. Hacemos la cirugía y el paciente se va. El paciente al único que conoce es al cirujano. Entonces, para nosotros es hacer la cirugía y el paciente se va. No tenemos trato con el paciente. Allá tuvimos que hacer de camillero, tuvimos que hacer de enfermera y hacer las curaciones alrededor del barco, que eso nos hacía que tomemos conciencia de dónde estábamos. Nosotras cuando estábamos haciendo las cirugías, lo único que escuchábamos de afuera era el movimiento del barco, si caía alguna bomba cerca o algún estruendo de algún avión que pasaba cerca. ¿Y cuál era la imagen con la que se encontraban de esos soldados, muchos de ellos tan jovencitos, prácticamente recién salidos del secundario, y que les había tocado estar en una guerra? Y bueno, ellos sí que no estaban preparados para eso que habían vivido, así que un hombre que recibe ese estrés tan grande de estar pendiente de su vida en un ambiente con un clima tan hostil,
con un terreno tan hostil, sin comida. Es un hombre que llega, casi te diría, en un estado fetal, ¿no? Después, llegados al barco, sabiendo que iban a volver al continente a ver a sus familias, calentitos, con comida y bañados, ese hombre comenzaba a volver a ser ese que había sido. Entonces quería hablar, quería contar, y para eso nosotros les prestamos nuestros oídos. Silvia, vos, bueno, bien sabés cómo se vivió aquí en el continente la guerra, sobre todo con el silencio de la información que emanaba desde Malvinas. ¿Ustedes cuando fueron allí tenían noción realmente de lo que estaba pasando, o también se encontraron con esa sorpresa de a lo mejor mayor cantidad de heridos de los que suponían? Bueno, nosotros cuando salimos de acá sabíamos que estaban combatiendo en los alrededores de Puerto Argentino, pero salimos de acá siempre creyendo que íbamos no ganando, pero que se iba luchando bien. Nosotras y todos los hombres que iban a bordo del barco. Entonces, cuando pasado 4 días se firmó el cese del fuego, fue para todos un shock, ¿no? Sí. Me decías que después de ese cese del fuego ustedes estuvieron 4 días allí con el barco, y después recién pudieron emprender el regreso al continente. Sí. ¿Sí? Más o menos por el 18-19, entiendo. Nosotros volvimos el 18 de junio a Comodoro Rivadavia. Bien. ¿Y llegan a Comodoro Rivadavia cuándo? El 18 de junio. 18 llegan a Comodoro. Y a partir de allí, primero, con los heridos, ¿qué pasa? Y con ustedes, ¿qué pasa? Ahí el buque amarra en puerto. Entonces, hacer la evacuación de los heridos fue más fácil. Ayudados desde abajo, se hizo la evacuación en unas pocas horas de todos los heridos. Cuando llegamos abajo nos encontramos con un oficial de inteligencia con una mesita que a medida que íbamos pasando nos iba a hacer firmar un documento de que no íbamos a contar nada de lo que habíamos vivido. Todos firmamos ese documento, y por eso siempre dicen, ay, ¿cómo tardaron en hablar? Pero cuando uno vive un estrés tan grande, está en un lugar donde pasó cosas que no tenía pensado pasar, tan jóvenes, y te dan un documento que tenés que firmar, vos lo firmás, y por eso tardamos tanto en hablar, creo yo también, hasta que tomamos conciencia de que nadie podía hacernos callar la historia que había vivido cada uno. Seguro. ¿Allí en Comodoro Rivadavia estuviste mucho tiempo o enseguida retornaste a Buenos Aires? Ahí en Comodoro estuvimos un día. Claro. Nos llevaron a los soldados los llevaban a los distintos cuarteles. Entonces dijeron, bueno, las llevamos a las chicas al hospital. El hospital habíamos descargado nosotros 370 heridos de un golpe, entonces estaba colapsado también. Y entonces no nos podíamos alojar en el hospital y nos llevan a un hotel que estaba sin inaugurar. Entonces en ese hotel había un sereno que se llevaba la comida de su casa, y ahí pasamos la noche. Fuimos al otro día a ver a nuestros heridos al hospital, y nos habían puesto 2 oficiales de inteligencia para cuidarnos. Tuvimos desinteligencia con esos oficiales, y porque no nos dejaban mover,
y entonces nos dejaron todo el día 19 en un galpón en el aeropuerto de Comodoro. Por eso todo el mundo me dice cuántas fotos con aviones que te sacaste, que esas fotos son el último rollo que los ingleses no me habían llevado. Y estamos todas con aviones sacándonos en ese galpón, que es a donde nos dejaron todo un día, hasta que nos llevaron en un Fokker y volvimos acá a Palomar, y ahí estaban nuestras familias esperándonos. ¿Vos durante el periodo que estuviste en la guerra habías tenido algún tipo de contacto telefónico o a través de radio con tu familia o no? En realidad nadie en el barco podía avisar. Desde que el barco salió de Río Gallegos, nadie podía hablar con la familia. Ajá. El comandante del barco, cuando se decidió que nos quedemos a trabajar a bordo del buque, nos dejó a nosotras 6 que hablemos por radio y digamos a nuestra familia estamos bien y nada más, y cortar. Y lo otro, recién nombrabas esto de que fue el único rollo que no te habían sacado los ingleses. ¿Eso significa que vos tuviste contacto con los soldados ingleses, entiendo, después de la rendición? Sí, los ingleses subían y nos requisaban los camarotes. Mi papá me había comprado una máquina de fotos muy chiquita y esa máquina tenía como unos casetitos, que eran los rollos de fotos. Tenía como 10 y cuando subieron a bordo me escondí la máquina de fotos porque me había enterado que en la requisa anterior les habían sacado a los periodistas rollos de fotos y entonces me los escondí en la bombacha, y como ellos no tenían mujeres tampoco, nosotras éramos las únicas, no nos podían revisar. Y entonces esas fotos que hay, esas pocas fotos, son mías, sacadas por mí. ¿Y el trato de los ingleses para con ustedes fue respetuoso, de soldado a soldado? En todo caso vos eras civil, pero digo, participabas también del conflicto. ¿Fue, si se quiere, con la arrogancia que puede dar la victoria? ¿Cómo fue ese trato? No, fue un trato respetuoso. Nuestros marinos nos defendieron, nos cuidaron, siempre estuvieron al lado nuestro, nunca nos dejaron sola con ningún inglés, y ellos respetuosamente sacaron las cosas que les parecían que se iban a llevar de los camarotes y nada más. Tuvimos un contacto muy así rápido. Silvia, te proponemos una última pausa y contamos después cómo siguió la vida después de Malvinas, ¿te parece? Bárbaro. Seguimos en las 4 estaciones, estamos con Silvia Barrera, en un par de minutos volvemos. ¡Qué buena camioneta! El año pasado me quedé enamorado. Al remate, este año promete. Con el banco vamos a presentar una novedosa línea de créditos. Le estamos poniendo una onda al stand. Se pone en marcha la construcción colectiva más importante del agro argentino. Agroactiva, la muestra que vos armás, la muestra que vos amás. Del 26 al 29 de junio, Armstrong, Santa Fe. Desde el comienzo del ciclo productivo y durante todo su desarrollo, Agronomía Las Rosas acompaña a los productores agropecuarios, marcas líderes en agroquímicos, semillas y fertilizantes, asesoramiento técnico y estratégico. Agronomía Las Rosas, eficiencia para el productor. Cooperativa Agrícola-Ganadera Buquet Limitada, acopio, comercialización de cereales, venta de agroquímicos, combustibles, lubricantes, ACA Salud, Cobaeco Turismo, Agencia de Seguros La Segunda. Esté bien asesorado, tenga sus cosas en orden. Estudio 2000, impositivo y contable.
Performance para el agro. Comercializamos toda la línea de semillas y agroquímicos. Representante de Dow AgroSciences. El mejor asesoramiento. Esperamos su visita en nuestro local comercial. Prodas, Avenida Dickinson 1449, Las Rosas. En esta última etapa, agradeciéndole por supuesto este ratito de conversación, es realmente muy apasionante lo que te ha pasado, Silvia, y la posibilidad además que tenés de contarlo. Quiero preguntarte cómo siguió después tu vida, después de haber llegado de Comodoro a Buenos Aires, si te pudiste reintegrar rápidamente al trabajo, si hubo algún tipo de dificultad, cómo seguiste vos en definitiva después de haber estado en un conflicto bélico. Bueno, nosotras volvimos, llegamos acá a Buenos Aires domingo 20 de junio, Día del Padre, y aunque parezca mentira, al otro día fuimos a trabajar como si nada. A las 7 estábamos todas trabajando en nuestro lugar de trabajo. Nos dieron una licencia especial y después de esa licencia, cuando volvimos a los 20 días, nadie hablaba más de Malvinas. Nadie nos preguntó dónde habíamos estado, nadie nos preguntó qué habíamos hecho, porque hacía 20 días que no estábamos. Y así fueron pasando a lo largo de todos estos años hasta hace 27 años en que empezamos a dar reportajes y a hacer conocida nuestra historia. Uh-huh. Y a vos en particular, a ver, vos tenías 21 años, eras muy joven, en algún momento todo ese estrés vivido durante la etapa del conflicto, ¿te cayó la ficha realmente de dónde habías estado o también lo pudiste procesar sin inconvenientes? Bueno, a lo largo de los años empezamos a estudiar, sobre todo yo me encanta estudiar y me fui preocupando por saber por qué no nos dejaron bajar, qué hubiera pasado si nos hubieran atacado, cuáles eran las reglamentaciones para el funcionamiento de un barco hospital. Entonces me dediqué a estudiar todo esto que habíamos vivido. Y más o menos hará unos 10 años recién nos enteramos que el barco casi había sido atacado por buzos ingleses que lo usaron para tratar de desembarcar en Puerto Argentino, y mientras nosotros estábamos haciendo las cirugías habían luchado a los tiros la gente del buque con los ingleses, y todo eso recién ellos nos lo contaron casi 20 años después. Uh-huh. Con aquellos soldados heridos, a los que seguramente a muchos les pudieron salvar la vida, ¿tuviste contacto después? ¿Pudieron reconocerse? Sí, nosotros los veteranos nos fuimos uniendo. El Facebook nos ayudó mucho. Hay algunos con los que estuvimos en contacto que son de Salta, de Misiones, del Chaco, de Corrientes. Entonces el Facebook nos ayudó a mantener el contacto a la distancia, y con los que viven acá en la provincia de Buenos Aires y han sido algunos heridos nuestros, somos como hermanos. Uh-huh. Eso que vivimos hace que formamos un grupo que sale a dar charlas por los colegios. Uno de mis heridos es una historia muy conocida, es la de Esteban Tríez, que es soldado y lo salva su sargento Manuel Villegas, y con Manuel, que llega al buque, se le abre la herida, lo instrumento yo la cirugía y después lo cuido en terapia. Nos fuimos hace 2 días a Rosario a dar charlas por los colegios. Uh-huh. ¿A Malvinas volviste o no? No. No volvimos, una sola de nosotras volvió, y cuando
psicólogos que son los expertos en estrés postraumático te dicen que vos tenés que tratar de volver con tu grupo. Es como para cerrar un círculo. Y hoy fui a dar charlas a un colegio con un grupo de veteranos y lo hablábamos, y realmente hay algunos que les sirvió y a otros que no, porque no fueron con la gente con la que vivieron esos momentos y con las que podés hablar de cosas que pasaron en esos momentos. Y a vos digo, ¿no volviste porque no quisiste volver, porque no se dio la oportunidad de volver con ese grupo, o porque tampoco se dio la oportunidad ni siquiera de volver en solitario? No se dio la oportunidad de volver y me gustaría volver con mis compañeras. De ellas solamente hay 4 que están en condiciones de viajar y no perdemos la esperanza. ¿Tu vida post-Malvinas siguió siempre allí en el hospital militar o cambiaste después con el paso de los años de lugar de trabajo? Cambié de lugar de trabajo, dejé de instrumentar, me dediqué a estudiar otras carreras cortas dentro de lo que es la sanidad, y sigo trabajando en el Hospital Militar Central, y ahora hago ceremonial y protocolo. Soy la encargada de ceremonial y protocolo del hospital, pero no instrumento más. Bueno, ¿tenés familia, tenés hijos? Me casé 2 años después, tengo 4 hijos de 31, 29, 23 y 17. Son 2 varones, los más grandes, y 2 mujeres, y un nieto de 5 años. ¿Y alguno de esos hijos tiene que ver con la carrera militar o no? No tuve la suerte. A veces las mamás y los papás soñamos y los hijos disponen. Y a ver, ponete en el lugar de madre, de tu madre. Si te pasara a vos esto que le pasó a tu madre, en definitiva, de enterar que su hija se iba al día siguiente a la guerra, ¿te hubieras sentido orgullosa? ¿Le hubieras dicho quédate, no vayas? No, le hubiera dicho que se vaya. Y cuando tus hijos de pequeño empezaron a escuchar esta historia de que participaste de la guerra, ¿cuál fue esa primera sensación que tuvieron? Bueno, a lo largo de todos estos años, ellos son la representación de lo que es Malvinas. El más grande, que es el que me vio los primeros años en los que yo contaba acá en el seno familiar y veía que de la afuera no había reconocimiento, a veces se enoja mucho y no le causa gracia, ¿no? Malvinas. El que sigue también son esos años en que no hablábamos, así que no se hablaba tampoco periodísticamente, así que tampoco bueno, mami, vas a un acto, qué sé yo, pero nada más. Las chicas sí, porque ellas me empezaron a acompañar a los actos, a los reportajes, a los canales de televisión, y entonces están más involucradas en lo que es ahora esta pequeña fama que nos da ser las únicas mujeres. Y a ver, ¿por qué crees que evidentemente tardaron tanto en reconocerlas? Porque incluso mismo ahora las historias de ustedes son realmente muy poco conocidas, evidentemente, porque también han sido muy poquitas las que participaron en el conflicto, pero siempre se habla de los héroes de Malvinas y casi nadie remite a las héroes de Malvinas. ¿Por qué crees que se ha dado eso? Y si no, da un poco de bronca también en algún punto. Primero se dio porque en realidad nos olvidaron a todos. Nosotros, los que somos veteranos de guerra, estamos reconocidos un año después de haber vuelto de Malvinas. Los periodistas no quisieron contar
o no supieron o no les interesó, y cuando comenzó a interesarles, nosotros tampoco había muchos que querían contar la historia. A lo largo de los años nosotros mismos fuimos arrastrando al resto de los veteranos a que cuenten, y con respecto a nosotras es una cuestión de género. Es una cuestión de género el que nuestra historia no sea tan conocida. Primero porque los periodistas no se involucraron con lo que es mujeres en la guerra, y nuestros propios compañeros en actividad militares tampoco les gusta demasiado que las mujeres tengamos esta cosa de sobresalir, y sobre todo siendo civiles y ellos militares. Entonces todo ese conjunto de cosas hizo que nuestra historia no sea tan conocida. El reconocimiento vino enseguida de las 3 Fuerzas Armadas, y en el 2012 vino un reconocimiento presidencial y ministerial, por el cual nosotras, dentro de la historia argentina, después de las mujeres de la Guerra del Paraguay, somos las que siguen en la historia como las mujeres de Malvinas, la última guerra que esperemos sea la última de este país. Estamos en el mes de junio. Cada 14 de junio, ¿qué sensación te queda a vos que estuviste allí? Bueno, en principio los 14 de junio era un día muy triste, porque nos recordábamos esos momentos que habíamos vivido allá. A medida que pasan los años y vemos que el 14 de junio se recuerda la gesta, que no damos abasto para ir a todos los actos que hay, misas, actos, y bueno, y eso nos reconforta, porque es una semillita que está dando frutos y que fuimos sembrando nosotros a lo largo de los años, tratando de que nuestras historias sean conocidas. Silvia, ha sido un gusto enorme compartir esta charla. Muchísimas gracias por todo este tiempo que hemos estado aquí conversando juntos, por la paciencia y el reconocimiento y el respeto enorme para vos en tu nombre, con las otras compañeras y por supuesto también con los héroes de Malvinas. Ha sido un gusto. Un gusto haber estado charlando con ustedes y que divulguen la historia de las mujeres en la guerra. Gracias. Pausa y estamos ya con las conclusiones del programa del día de hoy. ¡Qué buena camioneta! El año pasado me quedé enamorado. Al remate, este año promete. Con el banco vamos a presentar una novedosa línea de créditos. Le estamos poniendo una onda al stand. Se pone en marcha la construcción colectiva más importante del agro argentino. Agroactiva, la muestra que vos armás, la muestra que vos amás. Del 26 al 29 de junio, Armstrong, Santa Fe. Desde el comienzo del ciclo productivo y durante todo su desarrollo, Agronomía Las Rosas acompaña a los productores agropecuarios, marcas líderes en agroquímicos, semillas y fertilizantes, asesoramiento técnico y estratégico. Agronomía Las Rosas, eficiencia para el productor. Cooperativa Agrícola-Ganadera Buquet Limitada, acopio, comercialización de cereales, venta de agroquímicos, combustibles, lubricantes, ACA Salud, Cobaeco Turismo, Agencia de Seguros La Segunda. Esté bien asesorado, tenga sus cosas en orden. Estudio 2000, impositivo y contable.
Prodas, alta performance para el agro. Comercializamos toda la línea de semillas y agroquímicos. Representante de Dow AgroSciences, el mejor asesoramiento. Esperamos su visita en nuestro local comercial. Prodas, Avenida Dickinson 1449, Las Rosas. Capitán, antes de regresar, ¿puedo ir al baño? Sí puede. Si ninguno de ellos tiene límites para soñar, ¿por qué deberíamos ponerles límites para aprender? Grupo Artículo 24. Una escuela inclusiva es una escuela que educa mejor. En tren de conclusiones, obviamente el reconocimiento que tanto se les hace a los hombres, también en estos últimos tiempos, empezar a reconocer a las mujeres, que fueron realmente muy poquitas, que tuvieron una tarea muy valiosa, la de atender heridos, las de salvar vidas, entender cómo fue este viaje de Silvia hacia las islas en el Almirante Irízar, con una cuestión de horas nomás, de un día para el otro, ingresó como voluntaria y estuvo trabajando allí, salvando decenas de vidas, en condiciones muchas veces no óptimas, porque era montar un hospital en un buque que por supuesto estaba en el mar y en algún momento, como bien ella lo contaba, se movía como se mueven los buques en un mar tan bravo como es el del sur argentino. También entender las sensaciones de lo que significó empezar a contar Malvinas después de tantos años que pasaron, y empezar a soltar todo aquello que vivieron y bueno, también contar su historia, que por supuesto vale la pena y vale ese reconocimiento para con ellas. Así que hasta acá la propuesta de esta edición de Las Cuatro Estaciones. Por supuesto, la próxima semana prometemos volver con más protagonistas de esas historias que queremos contar.